Bienvenidos. Pues recuerden que el propósito de esta sesión es reforzar el tema central de esta unidad 3, que es, el tema es el ciclo celular, ¿sale? Estamos viendo las etapas del ciclo celular y por lo tanto pues estamos comprendiendo de qué trata el ciclo celular, y me gustaría reforzar este tema con ustedes hablando acerca del cáncer. Y bueno, también el propósito es poder ayudarles a resolver sus dudas sobre las actividades, sobre los temas. Igual si tienen otras dudas respecto a cómo citar, cómo indicar referencias, lo podemos hacer, ya que eso también es importante poderlo tener presente, ¿no? En nuestras actividades. Y eso pues nos va a nosotros permitir mejorar y evitar el plagio, ¿sale? Que el plagio pues es algo que nos va a impedir el buen desarrollo de nuestras habilidades, nuestro aprendizaje, y eso pues de alguna manera tiene que ver con la correcta realización de las actividades. Ok, muy bien, pues tengan la confianza de compartir, externar sus dudas, abriendo el micrófono, escribiendo en el chat, ¿sale? Y bueno, pues antes de iniciar me gustaría saber si tienen preguntas, tienen dudas, comentarios, cómo se oye, cómo se ve lo que estoy compartiendo. Díganmelo aquí en el chat. ¿Todo bien con la transmisión? Todo bien, dice Brenda. Perfecto. Bueno, pues vamos a ubicarnos en la semana 2 en este recurso del ciclo celular, que yo espero que ya lo hayan estudiado. No leído, bueno, sí leído, pero estudiar implica leer detenidamente, con atención y comprendiendo lo que leemos. De ahí sacando dudas, investigando para resolver esas dudas y seguir comprendiendo los temas, ¿no? En este caso tenemos que el ciclo celular está pues descrito en este recurso, ¿no? Que nos habla de las células y su proceso de reproducción. Y tenemos algunos conceptos como haploide y diploide, que tienen que ver con un término que hace alusión a una sola célula u organismo que posee un único conjunto de cromosomas, ¿sí? Es decir, un ejemplo de ello son los óvulos y los espermatozoides, que como les había dicho en la sesión pasada, los espermatozoides y óvulos tienen 23 cromosomas. El humano en total tiene 46 cromosomas, pero son 23 pares repetidos, es decir que tenemos del 1 al 23 dos juegos de cromosomas, por eso 23 por 2, 46. Y los óvulos y espermatozoides, por medio del proceso de división celular llamado meiosis, se reproducen. Un óvulo, o más bien un folículo maduro, da origen a un óvulo, y ese óvulo, cuando se divide, pues básicamente por medio de la meiosis se genera 4 óvulos de ese folículo, y por lo tanto esos óvulos tienen la característica de que no tienen 46 cromosomas, sino 23. ¿Por qué? Porque cuando el óvulo y el espermatozoide se unen en la fecundación, se fusionan
sus núcleos y los 23 cromosomas de cada uno generan un nuevo ser, ¿sí? Un individuo, ¿no? Un óvulo fecundado pues va a ser un nuevo ser viviente porque completa sus 46 cromosomas, ¿no? 23 del padre, 23 de la madre, y ahí empieza la vida, ¿no? Y bueno, pues todo esto es importante, ¿no? Saberlo. Y se lleva a cabo por la reproducción celular, ya sea mitosis o meiosis. La mitosis pues tiene que ver con la división de todas las células de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, excepto las células germinales, que son el óvulo y el espermatozoide. ¿Se entiende esa parte? Ok, bueno, Brenda y Adalberto dice que no tienen dudas. Perfecto, hasta ahorita, ¿no? Pero de lo que les estoy recordando un poquito sobre el ciclo celular, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entiende meiosis? ¿Se entiende mitosis? ¿Se entiende por qué las células germinales tienen esa característica de ser haploides? Porque el otro concepto que me estoy saltando era diploide, ¿sí? Diploide quiere decir dos, o di hace alusión a dos. Dice, cuando dos células haploides se unen, forman el cigoto, que es la unión de óvulos y espermatozoides formando una célula diploide. De esta manera, estas podrían convertirse en un nuevo individuo, ¿ok? Y bueno, aquí les mandan un video donde pueden ustedes comprender con más detalle la diferencia entre los conceptos de haploide y diploide. Ok, bueno, ahorita no lo vamos a ver, eso lo pueden hacer ustedes. Lo que sí quiero que veamos es el proceso de la reproducción celular, ¿no? Que está representada aquí. Todas las células de los organismos, en su mayoría, llevan a cabo alguno de estos procesos, mitosis o meiosis. Y bueno, pues el ciclo celular pues es esa fase en donde las células se reproducen, ¿sí? Y por medio de la reproducción sexual o asexual, ¿sale? Entonces, teniendo eso en mente, pues sabemos que si es asexual se lleva a cabo por mitosis, y si es sexual por meiosis, ¿no? En las células germinales. Y tenemos ahora algo que comprender, ¿sí? Que tiene que ver con el ciclo celular, ¿sale? El ciclo celular está pues compuesto por varias etapas, ¿sale? ¿Cuántas etapas son? ¿Alguien me quiere decir cuántas etapas son del ciclo celular? Pueden escribirlo aquí en el chat. Son 5, son 6, ¿cuántas etapas? Ok, bueno, aquí en esta imagen podemos ver de manera general las etapas del ciclo celular en la mitosis, ¿sale? En la meiosis cambia, pero ahorita nos vamos a enfocar en la mitosis. Veamos que la mitosis está dividida en dos grandes fases. Una llamada interfase, ¿sí? Que está compuesta a su vez por etapas o fases G0, G1, S y G2. Posteriormente está la fase M o de mitosis, que está compuesta por profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. ¿Ok? La citocinesis pues es ya la parte o la etapa en donde la célula se divide en dos, ¿no? Pero todas estas fases corresponden al ciclo celular.
¿sí? Y eso es lo que ustedes tienen que conocer y comprender para poderlo explicar a través de su historieta con un ejemplo cotidiano. ¿Qué sucede en la fase G0? ¿Qué distingue a la célula en esta fase G0 con respecto a la fase G1 y así sucesivamente? ¿Ok? Como ven ustedes aquí, pues esto es importante comprenderlo. Pero ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el cáncer? Porque yo les comenté que hoy íbamos a hablar sobre el cáncer. ¿Ok? Bueno, pues tiene mucha relación, ¿sale? Bueno, aquí Brenda dice, y la profase se encuentra aquí, al inicio de la mitosis, ¿sale? Bueno, miren, aquí tenemos que el ciclo celular está, pues no solamente compuesto por estas etapas que ya les había mostrado, sino también está controlado por proteínas que regulan que la célula lleve a cabo las etapas en orden y de acuerdo a lo que se requiere cumplir en cada fase del ciclo celular. ¿Sale? Hay un control del ciclo celular. Y bueno, en este recurso que les voy a compartir a continuación, aquí, ustedes pueden revisar cómo se controla el ciclo celular. Bueno, no me voy a meter tan a fondo a este video, porque pues aquí ya podemos hablar de diferentes señalizaciones que tiene la célula cuando está llevando a cabo su proceso de reproducción celular. Cuando una célula tiene la señal para empezar a dividirse, bueno, pues es por medio de señales que recibe de sus células hermanas o de las células vecinas, ¿no? Que le mandan señalización. Por eso es que una de las funciones de las células es que se comunican entre sí con otras y lo hacen por medio de factores de crecimiento. Son, pues como su nombre lo dice, factores que le inducen a la célula a dividirse. Si estaba en etapa G0 de reposo, cumpliendo sus funciones, y de repente recibe ese estímulo de los factores de crecimiento, entonces eso la mueve a iniciar la fase G1. Esa fase G1 pues consiste en irse preparando para la división celular, ¿sale? Y pues la célula aumenta de tamaño, sintetiza algunas materiales que requiere para continuar la siguiente etapa, almacena energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a duplicar sus organelos y va a duplicar su ADN y además proteínas y organelos. Sus propios organelos los tiene que duplicar porque al final una célula va a dar origen a dos, ¿no? Y esas etapas están controladas, ¿sí? Por puntos de control. Ahora me voy a pasar a este recurso. Veamos aquí. Ahorita que cargue, ¿sí? Bueno, esos puntos de control, ¿sí? Van a, como su nombre lo dice, a controlar que las etapas del ciclo celular se lleven a cabo correctamente y no haya errores. Un punto de control es una etapa en el ciclo celular eucarionte en la cual la célula examina las señales internas y externas y decide si seguir adelante con la división o no. Y hay varios puntos de control. Aquí en este recurso solamente se muestran 3 que son los más importantes. En este esquema ustedes pueden ver que están las
etapas del ciclo celular. Aquí en rosa tenemos las etapas de la interfase y en color lila la etapa de la fase M, o más bien las etapas, no están todas, están aquí nada más en general fase M, pero sabemos que la fase M está compuesta por profase, anafase, metafase, telofase y citocinesis, ¿no? Bueno, aquí podemos ver que entre la etapa de G1 y la fase M tenemos un punto de control llamado punto de control G1, y posteriormente en la etapa G2, casi para pasar a la fase M, tenemos el punto de control G2, y dentro de la fase M tenemos el punto de control del uso. Son 3 puntos de control, ¿ok? Hasta ahí me van siguiendo, todo bien, ¿alguna pregunta? Bueno, por aquí, si hay preguntas, dudas, pueden abrir el micrófono. Ok, Brenda dice todo bien. Perfecto, entonces veamos en qué consisten estos puntos de control. Bueno, aquí ustedes ya saben y ya estudiaron qué es lo que sucede en cada una de las fases del ciclo celular. Entonces aquí, para entender qué es lo que vigila o controla el punto de control G1, vemos que este punto de control es el punto principal de decisión para una célula. Es decir, el punto principal en el que debe elegir si se divide o no. Una vez que la célula pasa el punto de control G1 y entra a la fase S, se compromete irreversiblemente a la división. ¿Sí? Es como ustedes, ¿no? De repente pues les dicen, ¿saben qué? No sé en dónde vivan ustedes, pero voy a tomar el ejemplo de que vivieran en Ciudad de México y se van para Acapulco con sus amigos, ¿no? Y a ustedes les dicen, oye, ¿sabes qué? Te estamos invitando, vámonos a Acapulco. Pasamos por ti. Y bueno, pues ustedes están como indecisos, no saben si tienen el dinero suficiente, para pues llegar a Acapulco, estar 3-4 días, los días que vayan a estar, pagar su hotel, pagar sus comidas y todo lo que vayan a hacer para pasarla bien. Y de repente pues van en el camino y pues sus amigos les dicen, oye, ¿sabes qué? Pues como que no te veo seguro, ¿no? Llegan, dice, pues si no estás seguro, llegando a la caseta de la primer caseta de Zapotlanejo, creo que así se llama esa caseta, que ya es para salir de Ciudad de México a Morelos y pasar por Cuernavaca. ¿Saben qué? Si no estás seguro, pues ahí te dejamos y ya tú te regresas a tu casa, ¿no? Porque pues todavía ahí te puedes regresar. Pero si ya pasamos la caseta de Zapotlanejo y pues tú, aunque ya vayamos en Cuernavaca o más adelante y tú dices, me quiero regresar o aquí me quedo, pues ya no, ya te vas con nosotros hasta Acapulco y ni modo, y ya te comprometes a ir porque no te vamos a poder regresar, ¿no? Ni te vamos a dejar regresar porque es peligroso, ¿no? Bueno, pues algo así es este punto de control. Una vez pasando este punto de control G1 y la célula entra en la fase S, se compromete irreversiblemente a dividirse, excepto si hay problemas inesperados como daño al ADN o errores en la replicación del ADN. Entonces una célula que pase este punto de control continuará el resto del camino por el ciclo celular y producirá 2 células hijas. ¿Sale? Ese es el punto de control G1 que verifica lo siguiente, que el tamaño de la célula sea el adecuado. Porque como la célula tiene que duplicar sus organelos, tiene que almacenar energía y además tiene que duplicar su ADN, pues tiene que expandir y tener espacio. Es como si ustedes vivieran en un departamento y
reciben la noticia que va a llegar de visita pues un familiar, un amigo, una amiga muy querido, pues le van a hacer espacio, ¿no? No van a recibirlo, pues no sé, con las cosas amontonadas o la casa sucia, por decir algo así, ¿no? Tienen que revisar que la casa esté en óptimas condiciones. Lo mismo la célula. Y tiene que ver con el tamaño, ¿no? Si van a duplicar organelos y proteínas y energía y todo eso para la división, pues debe de tener el tamaño suficiente. Además, la cantidad de nutrientes, porque pues de ahí va a tener que construir los organelos o producirlos. Además, las señales externas, que son los factores de crecimiento que le dicen que se debe de dividir, y verificar que no haya daño al ADN, ¿sale? Que el ADN esté íntegro. Una vez verificado esto por los puntos de control, ¿sí? Entonces la célula pasa a la siguiente etapa para su división, ¿sí? Y bueno, pues aquí se describe un poquito más a detalle lo que verifica la célula, ¿no? Si es lo suficientemente grande para dividirse, si tiene las suficientes reservas de energía o nutrientes disponibles para dividirse y sobre todo para construir sus propios organelos, ¿ok? Y la energía, que es muy suficiente. Es como si ustedes quieren ir a Acapulco y no tienen dinero, pues nada más llevan 100 pesos, pues no van a llegar ni a la caseta de Zapotlanejo, ¿no? Lo mismo en las células, si no tiene la suficiente energía, pues no va a poder completar el ciclo celular y por lo tanto, pues ahí se queda, ¿no? Igual las señales moleculares que le dicen que debe de dividirse y la integridad del ADN, ¿ok? Luego tenemos el punto de control G2, en este caso pues esta se encuentra al final de la etapa G2 y para iniciar la etapa M. En esta verifica que el ADN que ya se sintetizó en la fase S y que en la fase G2 se verifica que no tenga errores y que no haya daños. Por lo tanto, bueno, pues eso es muy importante porque imagínense un ADN dañado en una célula, pues las consecuencias que provoca pues son muy catastróficas y ahorita lo vamos a ver con el cáncer. Entonces eso es lo que verifica el punto de control G2, ¿no? Ok, y la etapa, el punto de control del uso, ¿sí? Que ese se ubica en la etapa de la anafase, ¿sí? Bueno, aquí dice el punto de control M, o también conocido como punto de control del uso. Aquí la célula examina si todas las cromátides hermanas están unidas correctamente a los microtúbulos del uso, ¿sí? Debido a que la separación de las cromátidas hermanas durante la anáfase es un paso irreversible. El ciclo no procederá hasta que todos los cromosomas estén firmemente unidos a por lo menos dos fibras del uso de los polos opuestos de la célula. ¿Ok? Y bueno, pues cómo funciona este punto de control. Es muy interesante saber esto. Miren, parece que las células en realidad no revisan la placa metafásica para confirmar que todos los cromosomas estén ahí. Por el contrario, buscan los cromosomas rezagados que están en el lugar equivocado. Por ejemplo, flotando en el citoplasma. Si un cromosoma está fuera de lugar, la célula detendrá la mitosis, dando tiempo para que el uso capture el cromosoma perdido. Ok, eso es lo que verifica esta célula, como pues los cromosomas se tienen que alinear a la placa metafásica para que después se puedan las células dividir correctamente en la citocinesis. Si un cromosoma no está pegado a esa placa y anda flotando por ahí en el citoplasma, pues la célula no va a continuar con la mitosis hasta que no se alineen, ¿no? Todos, porque si no, pues ahí es donde entran los errores, ¿no?
este, la célula, al dividirse y no tener todos los cromosomas completos alineados, pues las células van a perder un cromosoma y otra lo puede retener, y bueno, se hace un caos, y eso es lo que no se espera en una célula. Y bueno, pues todos estos puntos de control regulan el ciclo celular, ¿no? Y bueno, pues este es lo más importante de los puntos de control, ¿no? Que la célula, al llevar a cabo el proceso de división celular, pues tiene reguladores y tiene puntos de control que verifican que en realidad el avance del ciclo celular se esté llevando correctamente, y cualquier anomalía o error que suceda hace que se detenga el ciclo celular, ¿sí? Y se repare. Si por ejemplo se detecta que el ADN está dañado, pues la célula es reparada, ¿sí? Para que ésta pueda continuar. Y si no es posible reparar el daño, pasa algo interesante. La célula se marca o se programa para autosuicidarse, ¿sí? Se suicidan las células cuando los daños ya son irreversibles, como los daños al ADN por mutaciones, y eso se llama apoptosis, ¿ok? Aquí se describe un poquito más a detalle cómo se regula el ciclo celular, ¿sale? Bueno, las señales internas que los puntos de control miden son las ciclinas y las cinasas dependientes de ciclinas. Son un tipo de proteínas que están presentes en cada etapa, y dependiendo de su presencia, pues le van indicando a la célula si se llevó a cabo correctamente la etapa que acaba de finalizar, y para iniciar la siguiente, ¿vale? Bueno, esto no me voy a detener, es bioquímica, y bueno, pues el propósito de esto es que ustedes se lleven la información de que el ciclo celular se da en la célula en etapas, pero además estas están controladas por señalizaciones internas llamadas sinasas dependientes de ciclinas y ciclinas. Es como si fueran apagadores, ¿no? El on y el off, que van a dar la señal de prender, apagar un foco, pues lo mismo, ¿no? En cada etapa, en cada fase, si están presentes las ciclinas o las sinasas dependientes de ciclinas, pues son señales de avance o no avance a la célula, ¿ok? Hasta aquí se entiende. Comprenden ahora que el control del ciclo celular es muy importante porque mantiene pues al proceso de reproducción celular que lleve a cabo correctamente su proceso y sus etapas. Bueno, por aquí Brenda dice, yo soy de Jalisco. Hola, Brenda, muy bonito Jalisco. Por ahí he tenido oportunidad de ir un par de veces. Se me hace un estado muy muy padre. Adalberto, asesor, tengo una duda sobre cómo citar en las imágenes. Es que en mi retroalimentación vi que me lo mencionó. Ok, bueno, Adalberto, esta pregunta la voy a tratar al final, ¿sí? Ok, ahorita estamos viendo ciclo celular y cáncer, pero no te vayas a desmotivar, si la vamos a revisar. Ya lo he explicado en la primera videosesión, pero si no queda claro, lo volvemos a reforzar, ¿sale? Ok. Ok, dice que aquí lo hiciste según el manual. Bueno, vamos a ver. A lo mejor y hubo ahí una confusión o algo. Bueno, ahorita lo aclaramos, no te preocupes, ¿sale? Ok, bueno, quedaste más confundido. Perfecto. Bueno,
No quites el dedo del renglón, ahorita lo retomamos, ¿sale? Déjame avanzar aquí con la explicación del tema. Ok, por eso pregunté al inicio de la sesión si había preguntas o dudas sobre pues estos aspectos, pero bueno, así sucede. Entonces, tenemos claro que el ciclo celular tiene puntos de control. Ok, bueno, ahora vamos a ver que también nos puede perder esos puntos de control. ¿Sale? ¿Por qué se pierden esos puntos de control? Bueno, aquí si ustedes ven este video lo van a comprender un poquito más a detalle. Pero de manera general les quiero decir que hay factores externos e internos que pueden hacer que las células pierdan el control del ciclo celular cuando aparece el cáncer. ¿Sale? Vean aquí, ya casi tienen la información para que respondan y hagan una buena conclusión. ¿Sale? Bueno, aquí ahora sí vamos a ver. Básicamente hay que comprender qué es qué es el cáncer para posteriormente responder cómo el cáncer afecta al ciclo celular. Bueno, aquí dice que el cáncer esencialmente es una enfermedad de división celular incontrolada. ¿Sale? Su desarrollo y progresión puede estar vinculado a una serie de cambios en la actividad de los reguladores del ciclo celular. ¿Cuáles son los reguladores del ciclo celular? Los vamos a reforzar ahorita, ¿sí? Pues básicamente son esas señales internas y externas que mantienen a la célula en su proceso de división celular, pues en el camino correcto, ¿no? Que va regulando y que va diciéndole a la célula que puede continuar de una etapa a otra porque la etapa que acaba de finalizar pues la terminó bien y no hubo errores, ¿no? Bueno, ahorita está lento. Ok, ya se cargó. Pues son estas las ciclinas, las cinasas dependientes de ciclinas que aparecen en en el proceso de división celular y que le van diciendo a la célula todo está bien o no, sabes que hay daño en el ADN, por lo tanto tienes que detenerte, reparar el ADN y posteriormente continuar, o sabes que ya no se puede reparar el ADN, pues ni modo, apoptosis, ¿no? Tienes que programar tu propia muerte celular. Así de radicales son las células, pero ese es el mecanismo que tienen para proteger el cuerpo, nuestro organismo, ¿no? Y bueno, eh, vamos a ver que pues las células cancerosas se caracterizan porque se comportan de manera diferente a una célula normal del cuerpo. Se caracterizan en que se pueden multiplicar o dividir sin control en un cultivo o en un cuerpo, en un organismo, sin que tenga factores de crecimiento, es decir, sin que alguien le dé la señal para que se divida. Ellas se empiezan a dividir sin motivo alguno y se dividen sin control, a diferencia de las células normales, que estas sí necesitan esos factores de crecimiento o esas señales para empezar la división celular, ¿no? Y eso es lo que se ve en esta imagen. Las células normales, si nosotros las quisiéramos cultivar en una placa con nutrientes y las condiciones adecuadas, tenemos que agregarles forzosamente factores de crecimiento. Si la célula tiene factores de crecimiento, se dividen las células sanas, y si no lo tienen, no se dividen. En cambio, las células cancerosas, esas tengan o no tengan factores de crecimiento, se dividen. ¿Ok? Entonces ahí ya nos están hablando de que estas pues ya tienen programado su división. Y bueno, pues estas, como no tienen quien las mande, sino que esas se dividen, no les importa si en el lugar en donde se encuentran tienen espacio
o se van a enzimar encima de una otra célula. No, esas se dividen y empiezan a formar una masa amorfa de células, y estas van creciendo hasta que se vuelven tumores, invadiendo tejidos, invadiendo órganos y pues en capas abultadas, y esto hace que pues las células y nuestro organismo empiece a tener daños por la aparición de tumores, ¿no? Y bueno, estas células también son inmortales, de manera que se dividen sin control. Una célula normal, ¿sí? Pueden dividirse entre 40 a 60 veces antes de pues perder la capacidad de dividirse o envejecer y morir, ¿sí? Es decir que una célula normal se divide hasta 60 veces y después muere. Las células cancerosas no, esas pueden dividirse mucho más. ¿A qué se debe eso? Pues cada vez que se divide una célula se van desgastando los telómeros de los cromosomas, y eso hace que las células normales se envejezcan. En cambio, las células cancerígenas expresan una enzima llamada telomerasa que revierte el desgaste de los extremos del cromosoma y las vuelven a reparar en las células cancerosas, y por lo tanto pues estas pues no tienen ese desgaste, entonces se pueden dividir excesivamente. Posteriormente, las células cancerosas también tienen la capacidad de invadir o migrar a otras partes del cuerpo y asentarse ahí y promover el crecimiento. A eso se le llama metástasis. Y además de eso también pueden crear sus propios vasos sanguíneos para obtener nutrientes del lugar en donde se encuentran o donde llegan y promover su crecimiento. A eso se le llama angiogénesis, ¿sí? Esto da a las células tumorales una fuente de oxígeno y nutrientes. Las células cancerosas no experimentan muerte celular programada o apoptosis, lo que las células normales sí lo harían en condiciones normales, ¿no? Y bueno, pues todo esto nos demuestra que las células cancerosas pueden experimentar cambios metabólicos que contribuyen a un mayor crecimiento y división celular, a diferencia de las células normales. Y aquí vamos a ver que las células normales, cuando tienen daño irreparable al ADN, ¿sí? Ya no se puede reparar ese ADN, se programan para la apoptosis o muerte celular y se suicidan, ¿no? En cambio, las células cancerosas no, estas pueden tener daño en el ADN y continúan dividiéndose, arrastrando esos daños, ¿ok? Y eso es muy peligroso para nuestro organismo. Ahora, ¿cómo se desarrolla el cáncer? Pues en sí, los científicos han preguntado eso para poder responder y comprender el origen del cáncer y poderlo evitar, y de alguna manera también pues encontrar una cura o un tratamiento más efectivo. Pero es muy complejo. Todos los tipos de cáncer pues tienen orígenes diferentes, o hay factores que se conocen y otros no. ¿Sí? Por ejemplo, el tomar alcohol, fumar, ¿sí? La obesidad, tener contacto con solventes mutagénicos o cancerígenos, pues eso va generando que nuestras células tengan daños al ADN y puedan pues producir un cáncer, ¿no? Hay factores, pero de repente también hay otros factores que no se sabe qué son, que hacen que nuestras células en algún momento se vuelvan cancerosas, ¿sí? Y bueno, pues eso es un reto para la ciencia, ¿no? Pero en un caso o ejemplo hipotético, se sabe que las células cancerosas, pues de alguna manera tienen un rasgo, ¿no? Que las distingue. En principio, sufren mutaciones, y esas mutaciones dan
como resultado la pérdida de un inhibidor del ciclo celular. Un inhibidor es una señal interna, un regulador interno que le dice a la célula, sabes que no puedes dividirte porque no tienes las condiciones adecuadas. Pero lo pierde en una célula por una mutación. Entonces, pues aunque no tenga las condiciones, si perdió el inhibidor, pues se va a dividir, ¿no? No va a haber alguien que le diga no te dividas. ¿Por qué? Porque se pierde ese inhibidor, ¿no? Y bueno, pues es poco probable que esa célula que haya perdido un inhibidor se vuelva cancerosa, pero sí puede formar un tumor benigno, ¿sí? Que es una masa de células que se dividen demasiado rápido, pero no tienen el potencial de invadir otros tejidos, es decir, hacer metástasis. Por eso es que en algunos casos cuando se detectan bultos o tumores así y es a tiempo, se les hace su biopsia, se manda al laboratorio para investigar y de alguna manera pues determinar si es un tumor benigno o se trata de un cáncer, ¿no? Entonces hasta ahí sí puede ser un tumor benigno. Pero conforme pasa el tiempo puede ocurrir que una mutación en alguna de las descendientes de esa célula que ya perdió un inhibidor, ahora por una mutación active o aumente la actividad de un regulador positivo. Un regulador positivo pues es alguien que está dentro de la célula, es un regulador que le dice a la célula que se divida, ¿sí? Y por lo tanto esa mutación también puede, dice, no causar el cáncer por sí misma, pero esa descendiente de esa célula se dividiría incluso más rápidamente, lo que crea un grupo más grande de células en las cuales podría ocurrir una tercera mutación, que con el tiempo esa célula podría tener suficientes mutaciones para adquirir las características de una célula cancerosa y dar lugar a un tumor maligno, que es un grupo de células que se dividen excesivamente y pueden invadir a otros tejidos. Eso se puede ver aquí en este esquema, donde podemos ver que una célula en algún momento sufrió una mutación que inactivó un regulador negativo. Esa célula se dividió y entre sus células hijas de repente pues se dividen más rápido, ¿sí? Pueden formar tumores benignos, pero no es cáncer propiamente. Pero son más susceptibles a tener una segunda mutación que dentro de todas las alteraciones que pudo haber ocurrido o dado, pues resulta que sobreactiva un regulador positivo, entonces eso es como meterle más velocidad, se empieza a dividir más y más esa célula y eso es como un imán, atrae más errores en el ADN y esa puede juntar o acumular más mutaciones que de repente una de esas inactive el factor de estabilidad del genoma. Eso quiere decir que ese genoma se vuelve más propenso a tener errores. Y eso es como una bola de nieve. Se van juntando otras mutaciones rápidamente, es decir, se acumulan más mutaciones y por lo tanto esa célula en algún momento se vuelve célula cancerosa. ¿Qué pasa con el ciclo celular? Pues el ciclo celular se ve alterado, ¿sí? Las fases del ciclo celular pues ya empiezan a trabajar rápidamente, las señales, los reguladores del ciclo celular pues ya no respetan las señales, ¿no? O están inactivados o están sobreactivados y por lo tanto pues es un proceso de división continua y pues no hay una reparación del ADN, no hay una etapa donde la célula aumente su tamaño, sino que pues roban nutrientes por crear sus propios vasos sanguíneos, la angiogénesis, ¿no?
Y bueno, pues todas estas células al final de cuentas van a dar lugar a un tumor, ¿no? Y bueno, pues a medida que progresa un tumor, sus células típicamente adquieren cada vez más y más mutaciones. Los cánceres en etapas avanzadas pueden tener cambios importantes en sus genomas que incluyen mutaciones a gran escala. Perdón, ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Tales como la pérdida o duplicación de cromosomas enteros. Es decir, que cada vez el ADN de nuestras células, sobre todo de las células cancerosas, pueden obtener pues daños cada vez más y más graves, ¿no? Y bueno, pues todo esto surge por la inactivación de mutaciones más bien dice, ¿cómo surgen estos cambios? Por lo menos en algunos casos parece que se deben a la inactivación de mutaciones en los mismos genes que mantienen estable al genoma, es decir, los genes que previenen que ocurran o se transmitan mutaciones, ¿ok? Y bueno, todo esto hace que las células se vuelvan cancerosas, el ciclo celular quede alterado, ¿sí? En su regulación, en las etapas de una a otra y por lo tanto pues se vuelva un caos, ¿no? Y bueno, esa es la relación entre el ciclo celular y el cáncer. ¿Preguntas, dudas sobre esto? Los leo aquí en los comentarios, ¿sale? Ahora sí, bueno, antes de pasar al dar respuesta a Adalberto, ¿sale? Voy a ver si hay preguntas, dudas, Brenda, Adalberto, de lo que acabo de explicar. Preguntas, dudas, comentarios. Ok, Brenda, no asesor, solo me faltan unos detalles y ya enviaré mis actividades. Perfecto. Ok, Adalberto dice sí, asesor. Bueno, em, creo que te refieres a estar atento a tu duda, ¿no? Ahora sí vamos a responderte tu duda. Como les comenté en el miércoles de la semana 1, es decir, en la primera sesión, hay una estructura o un formato para presentar las imágenes y algunos pues o no sabían o no les habían explicado cuál es ese formato y estructura. Entonces, pues a veces lo hacen pues parecido, pero no exactamente. Entonces, no sé cuál sea tu caso, pero ahorita lo vamos a verificar, ¿ok? Si yo, por ejemplo, en un trabajo veo que incluyen imágenes y las presentan con el título en la parte superior que está compuesto por la leyenda figura, que pues eso hace referencia a de qué trata, ¿no? Es una figura y el número correspondiente a esa figura, ¿no? Como por ejemplo aquí pueden ver es la figura 1 y el título es Mariposa Monarca, ¿ok? Esa es la parte de pues el título de esta figura. Y abajo tenemos una nota o un pie de figura. ¿Sí? Lo correcto en el manual de citas y referencias es llamarle nota. ¿Sí? Y posteriormente puede ser una nota descriptiva, es decir, que en una, dos o hasta tres líneas describas lo que la imagen representa o lo que se observa en la imagen. Por ejemplo, aquí dice nota mariposa monarca posando en una flor y eso es lo que se observa en esta imagen. Aquí tenemos una nota sin descripción, nada más dice retomada de Dwayne 2007. Y aquí igual dice retomada de Dwayne 2007. La diferencia es que entre el ejemplo de la figura del lado derecho con respecto al izquierdo es que la nota puede llevar una descripción de la imagen o no, pero lo que sí tiene que llevar es la leyenda nota y
retomada de dueño. Aquí no hay fecha de consulta, aquí nada más dice retomada de dueño, o sea, del autor, primer apellido del autor, luego paréntesis, el año, cierran paréntesis y listo, ¿ok? Aquí hay otros ejemplos. Ahora, yo no sé si tú en tus trabajos hiciste así, figura 1, figura 2, con estos elementos, o solamente pusiste la nota y en la nota pusiste mariposa monarca o el autor, pero te faltó la parte de arriba. Yo en mis retroalimentaciones, pues refuerzo la importancia de presentar sus imágenes de acuerdo a la estructura que el manual de citas y referencias indica en las páginas 46 y 47, que son estas. Esta es la página 46 y adelante tenemos la página 47, ¿ok? Que es esta. Entonces, pues esos son los elementos. Y es un recordatorio, es un refuerzo, ¿no? De la importancia de citar, perdón, de presentar sus imágenes de acuerdo a lo que ese manual, este manual de citas y referencias indica. ¿Ok? Entonces, si, ok, dices, le hice idéntica a la primera opción, ¿ok? Entonces, bueno, si ahí yo te puse ahí que no cumpliste, por favor indícamelo para que yo revise. Dime el nombre de la actividad y en la retroalimentación de la actividad 1 me puso que no presenté las imágenes de acuerdo a la estructura, entonces para que yo lo revise, mándamelo por mensaje, ¿sale? Y con gusto lo reviso, ¿ok? Pero generalmente pues son observaciones que yo trato de reforzar, que pues para que ustedes lo hagan correctamente, ¿ok? Muy bien, ¿algo más que quieran agregar? ¿Preguntas, dudas? ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Ok, dice Adalberto que no. Brenda también. Bueno, pues Brenda, te mando un saludo hasta Jalisco. No sé de dónde eres, Adalberto. Bueno, y de repente, pues eh, me gusta saber de dónde son, el contexto. Porque pues mira, de Mérida, Yucatán. Nunca he podido ir a Mérida, pero me cuentan que es una ciudad muy bonita y sobre todo me llama la atención por los cenotes, ¿no? Dicen que pues ahí los cenotes, pues hay muchos cenotes, ¿no? Me gustaría conocer, algún día me tocará ir por allá, su cultura, su comida, su gastronomía, la cochinita pibil, la he comido en Ciudad de México, la he comido en Tabasco, la he comido en Oaxaca, pero nunca en Mérida. Algún día me tocará ir a Mérida. De Jalisco me gusta las tortas ahogadas. Hay una bebida que hacen con maíz, se me fue el nombre, si por ahí me recuerdas, Brenda, que es una bebida muy rica, no es alcohólica. La probé una vez yendo hacia Tequila, Jalisco. La vendían como una bebida refrescante. Tejuino, eso, gracias. Se me hizo una bebida muy sabrosa. Como por ejemplo en Oaxaca tenemos el tejate. Bueno, pues es una bebida, ¿no? En Tabasco tienen el pozol y Chiapas también, ¿sí? Y bueno, pues eh, además la forma de hablar, ¿no? En Mérida tienen un cantadito especial, las bombas, ¿no? Que son como las rimas, si fuéramos a Tacotalpa, a Veracruz, están las décimas, los soneros, que eso ya es una cultura de decimeros y toda una cultura. Igual en Mérida, en Jalisco, pues el cantadito norteño, ¿no? El mariachi, todo eso. Es muy padre saber y conocer
todo eso, ¿no? A mí me gustaría conocer todos los lugares de la República Mexicana, este, pero pues algún día, algún día. Bueno, pues ya socializamos también un poquito y pues es bueno saber de dónde son, cuál es su contexto y bueno, pues yo espero que sigan avanzando en sus conocimientos, en su aprendizaje y todo lo que estamos viendo aquí lo relacionen con su contexto real, ¿ok? Lo hacen de maíz, muy bien, qué bueno, Brenda. Ahí luego nos sigues platicando más de esto, ¿sale? En la siguiente sesión. Ahí les doy un poquito de espacio si quieren compartir algo de su lugar, de origen, ¿sí? Muy bien, bueno, pues muchas gracias Adalberto, Brenda, no quiero alargar más esta sesión, que tengan una excelente noche, quedo atento a sus comentarios, cualquier duda que tengan por favor envíenmelas por correo, por mensajero, ¿sale? Y también por correo, pero más por mensajero, ahí atiendo más rápido, trato de que no se me pase ningún mensaje en el mensajero, ¿ok? Excelente noche, buen fin de semana, seguimos en comunicación. No me despido, nos seguimos viendo. Hasta luego. Gracias.